Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Saludos a todos los hermanos que están presentes. Ya hemos levantado nuestra Biblia como señal de aprecio, de cariño, de bienvenida, hermanos. Es un tiempo maravilloso con el Señor. Amén. Es un tiempo hecho no para uno, para dos, sino para toda la iglesia, hermanos, y para todo aquel que quiera escuchar la palabra del Señor. Y no solamente escucharla, sino sobre todo creerla, hermanos, que abrir nuestro corazón a su palabra. Hemos leído, para los que han ingresado después, Efesios capítulo 6, ha sido la lectura bíblica, Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20 ha sido nuestra lectura. Y el título dice la armadura de Dios. Amén. En estos tiempos, hermanos, que estamos pasando de tantas situaciones duras, difíciles, amén, por esta pandemia, y no solamente por la pandemia, la enfermedad, sino también muchas necesidades en la economía, tal vez falta de trabajo, y cuántas situaciones, hermanos. Mientras estamos en este mundo, ya el Señor Jesús nos ha advertido. ¿Qué nos ha dicho? En el mundo tendrán aflicción. Amén. Y eso es una realidad porque tenemos aflicción de toda índole, sentimentales, emocionales, por salud, por la economía, por la familia. O sea, de una u otra manera vienen aflicciones a nuestra vida. Pero gracias a Dios por la bendición de ser cristianos, hermanos. Gracias a Dios porque un día hemos escuchado su palabra, hemos creído en su palabra, hemos abierto nuestro corazón a su palabra y en esta palabra encontramos gozo, paz, esperanza, confianza, seguridad. ¿Qué nos da todo esto, hermanos? Es la presencia del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Y decimos, ¿cuál presencia, no? Es la presencia del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos ha dado la promesa. A todos los que lo hemos recibido, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y el Señor Jesús así lo prometió en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y de eso se trata la meditación de esta tarde. Todos de una u otra manera vamos a estar pasando por situaciones un poco difíciles. Ya decíamos, de diferente índole, salud, económica, familiar y todo lo que podamos tener aquí en esta tierra. Y hay momentos en que de repente nuestra fe se debilita, ¿no? Comenzamos a dudar porque vemos que las cosas no suceden como uno quiere de repente o uno espera en el momento, pero comenzamos a debilitarnos. Y la lectura de esta mañana empieza diciendo así: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, Dios sabe que somos humanos. Dios sabe que nuestra debilidad, nuestra carnalidad, nuestra humanidad muchas veces nos hace menguar. Dios sabe que como humanos a veces nuestra fe comienza a menguar muchas veces, hermanos, pero qué lindo es Dios en su palabra, hermanos. ¿Qué nos dice el Señor en medio de las pruebas o dificultades, hermanos? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria al Señor. Fortalécete en el Señor. ¿Cómo podemos fortalecernos tú y yo en el Señor? Es a través de su palabra y en sus promesas, hermanos. Su palabra nos da esperanza. Su palabra está escrita para que nos sirva como ejemplo. Tú y yo no somos los únicos que estamos pasando situaciones duras o difíciles. Desde Adán hasta ahora y en todos los tiempos, tanto hombres y mujeres como han buscado la presencia del Señor y han dispuesto su corazón al Señor, han pasado por pruebas. Escuchamos y leemos la vida de Abraham y vemos a Abraham en diferentes problemas, con diferentes altibajos, necesitando fortalecerse en el Señor. Y vemos a Moisés y vemos a Eliseo y vemos a Elías escondido en una cueva. ¿Se da cuenta? ¿No? ¿Y qué dice la palabra? Que Elías, siendo un gran siervo de Dios, era un hombre con pasiones semejantes
a las nuestras. O sea, tenía temores, tenía dudas, ¿no? Se cansaba a tal punto que recuerdan cuando él dijo, Señor, ya basta de esto, basta de sufrimiento, ya quiero morir de una vez, que me muera de una vez, ¿no? Un hombre que decimos que era un gran siervo del Señor, pero demostrándonos Dios en su palabra sus momentos de debilidad, sus momentos de angustia. Hermanos, todos vamos a pasar por eso. Y hermoso es porque ahora ya Cristo Jesús murió por nosotros. Ya Dios mismo se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, dice la palabra, Dios mismo, Cristo Jesús, se humilló y vivió todas las experiencias y pasó como humano todas las tentaciones y todas las pruebas, hermanos. De tal manera que el mejor abogado que tenemos es el Señor Jesús. Amén. El mejor intercesor, el mejor sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue humano como nosotros y vivió las mismas debilidades, experiencias como nosotros, ¿no? Y fue tentado y fue seducido como nosotros, pero no pecó. Y gloria al Señor. Y gloria al Señor. Entonces, hermanos, vivimos tiempos así. Estamos viviendo tiempos donde todos los hogares, no hay persona que no nos converse. A veces llega al trabajo, todos los hogares tienen problemas. Todos los hogares tienen situaciones duras, difíciles, por su economía, por sus hijos, en su matrimonio. Todos los hogares están pasando así. A veces llegan a pedir consejo, esposas. Ese hermano Pablo, quiero que me hable, estoy con este problema en mi hogar. Ni siquiera es COVID, no es enfermedad, pero hay problemas. ¿A dónde acudir? ¿A quién ir? A Dios, hermanos. Mucho más como iglesia. Como iglesia, ¿qué me dice el Señor? Hijo, fortalécete en el Señor. Amén. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Dice, a través de su palabra, por los ejemplos, porque puedo ver aquí su poder, su gracia, su misericordia. Pero ¿qué más dice este versículo? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? Es la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu Santo. ¿Cuándo tenemos el Espíritu Santo? Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos esa fortaleza de tal manera que podemos decir, como dice Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque solamente en Cristo Jesús he recibido, recibes tú, hermano, amigo, si todavía no has abierto tu corazón al Señor, solamente a través de Cristo Jesús vas a recibir el poder de su fuerza. Ese poder que te hace victorioso, ese poder que te da seguridad, ese poder que te levante el ánimo en medio de las dificultades y las pruebas, es el poder de Dios a través de su Espíritu. Dice la palabra del Señor que Dios iba a escoger a un rey y ya había visto el corazón de David y Dios escogió a David y mandó a Samuel para ungir a David como rey. Y dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Perdón, 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a David en medio de todos sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando Samuel, ungió a David, dice la palabra, en el momento que David fue ungido, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre David. De tal manera que desde ese momento David era un joven diferente a sus hermanos, un joven valeroso, un joven dispuesto, un joven obediente, un joven que comenzó a alabar al Señor, un joven que ya
no era temeroso, sino temerario, dispuesto a defender sus ovejas. Hermanos, qué lindo cuando el Espíritu Santo viene en nuestras vidas. Cuando sus hermanos fueron a la guerra juntos con el rey Saúl, ¿qué dice la historia? Apenas salía Goliat, todos tenían miedo. Pero llega este joven David, lleno del Espíritu Santo, y escucha a este hombre insultando al ejército de Dios. ¿Y qué dice David? ¿Quién es ese incircunciso que está insultando al ejército de Dios? ¿Por qué es que podía hablar así? Porque el poder de Dios estaba en él. Fortaleceos en el Señor, hermanos. Usted y yo ya tenemos el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, el poder de Dios a través de su Espíritu. Él escuchó a ese paladín, así dice la Biblia, que Goliat era un paladín del ejército de los filisteos, pero él escuchó y no tuvo temor. Yo iré y lo mataré, dijo, ¿no? Cuando se presentó ante Goliat, ¿qué le dice Goliat? ¿Crees que soy un perro que vienes con palos y con piedras? Mientras que Goliat estaba con tremenda coraza, con tremendo escudo, con tremenda armadura, ¿no? Así dice, era un hombre de guerra y estaba con tremenda armadura, casco, ¿no? Escudo, espada, jabalina, su coraza, un hombre de guerra con tremenda armadura. Pero él no se daba cuenta, lo que veía en David era solamente que veía a un jovencito cubierto con una piel y solamente con sus piedritas y su onda. Él no veía la armadura que tenía David, hermano. Y de eso habla aquí en este capítulo, de la armadura de la que Dios nos ha provisto, hermanos, a través de su presencia y su espíritu. Goliat no veía la armadura de David. ¿Qué le dijo? ¿Crees que soy perro? ¿Qué dijo David? Está en 1 Samuel 17:45. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Entiende, hermano? Mientras que Goliat estaba seguro con toda su armadura, pero no estaba mirando la armadura que tenía David. ¿Cuál es esa armadura? ¿No? Y cuando leemos aquí, dice acá, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, hermano. Tenemos un tremendo enemigo declarado que es Satanás y todas sus huestes. De una u otra manera está buscando cómo destruir nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. Y entonces tenemos que fortalecernos en el Señor, en su palabra, y tenemos que tomar la fuerza y el poder que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los elementos de esta armadura que usted y yo no necesitamos como Goliat, sino necesitamos lo que dice la Biblia? Estad pues firmes, dice versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hermanos, Dios no nos promete que todo va a ser bonito, color de rosas. Este versículo nos dice que va a haber días malos, días de enfermedad, ¿entiende? Días de enfermedad, días de dolor, días de preocupación, tal vez días en que falte platita para la comida, ¿no? Tal vez a usted le sobra la comida, pero le falta tener paz en su corazón, por su hogar, por su familia, por su matrimonio, por sus hijos, hermanos. Y entonces va a haber días malos, pero tenemos que estar con la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura que Dios ha provisto? ¿No? Saúl le dijo a David, ponte mi armadura porque él es un hombre de guerra y tú también necesitas estar armado. Y Saúl comenzó a vestir a David con toda su armadura, dice, y David no podía ni caminar, se sentía como un robot con tanto peso, porque no se trata de una armadura física,
Se trata de la armadura espiritual. Se trata de esa armadura que Dios ha provisto en su palabra. ¿Y cuáles son esas herramientas? ¿Y cuáles son esas armas? Dice la palabra de Dios, hermanos. ¿No? Versículo 14. Estad firmes, pues ceñidos con los de vuestros lomos con la verdad. Primera armadura, hermanos. Primera armadura. No mintáis a nadie nada. Cuidado con la mentira. ¿Entiende? Tenemos que ser hombres de verdad, hombres que hablemos la verdad. La mentira no proviene de Dios, escucha, hermano. La mentira no proviene de Dios. San Juan 8:44 que dice que toda mentira proviene del diablo. Cuando el diablo abre su boca, habla mentira, de lo suyo habla, dice. Y toda mentira es del diablo. Satanás es padre de toda mentira. Por lo tanto, si usted como cristiano ya le da lugar a una mentira, hermano, ya su armadura ya está débil. Esa armadura comienza a debilitarse. Primera cosa que nos dice, como hijos de Dios, tenemos que practicar la verdad. No mintáis a nadie nada. No mintáis entre hermanos. La mentira es del diablo. Grábelo bien en su mente, en su corazón. No podemos estar con mentiras, ni para nada, ni, como dicen algunos, mentirita piadosa. ¿Entienden, hermano? Mentirita piadosa, no hay mentira piadosa, esa es una mentira del diablo, ¿no? A veces, por ayudar a mi hijo, por ayudar a mi hija, tengo que mentir. No mienta. Ciñe tus lomos con la verdad de la palabra de Dios, pero sobre todo, hermanos, manteniendo una vida correcta. Dice la palabra aquí, y vístete con la coraza de justicia. Gloria al Señor. Otra cosa importante, sé justo. Si tú y yo actuamos con justicia, hermanos, vamos a ser totalmente bendecidos. Hay miles de promesas, muchas promesas en la Biblia para todo el justo, para todo hombre y mujer que hace justicia. El justo florecerá como la palmera, dice la palabra. No he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Hermanos, cuántos versículos maravillosos que hablan de bendición para aquel que hace justicia, ¿no? En Colosenses dice que el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Dios es un Dios justo y Dios ama la justicia. En Miqueas capítulo 6 leemos, ¿no? Ahora, ¿qué pide Dios de ti? Dice, ¿no? Haz misericordia, haz justicia. Miren, solamente 3 cosas pide el Señor. Ama la misericordia, haz justicia y humíllate delante de Dios. Entonces la justicia, hermanos, es un arma maravillosa para nuestra vida. No necesita ponerse nada de fierro ni de acero. Primero, mantenga una vida en la verdad, con la palabra de Dios, y sea sincero, sea veraz, sin mentiras. Segundo, nada de injusticias, hermano. Dios no se agrada en la injusticia. Tercero, calzado los pies con el apresto del evangelio. Dispón tu corazón, hermano, a compartir la palabra de Dios. Dispón tu vida para servir al Señor compartiendo el evangelio. Muchos necesitan escuchar el evangelio. Muchos hablan de Dios, conocen de Dios, pero no entienden en cuanto a su salvación, hermanos. No entienden. Y es necesario que tú y yo les hagamos entender, porque el evangelio consiste en eso. Primero, en darle a conocer que es pecador y que por sus pecados ese hombre está condenado al infierno. Segundo, darle a conocer que puede ser perdonado gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Tercero, hacerle entender que para que suceda eso, tiene que arrepentirse y pedir perdón al Señor y aceptar a Jesucristo. ¿Entiende, hermano? El evangelio completo parte de ahí. Hacerle entender que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, que hay condenación por el pecado. ¿Entiende? Y entonces debemos estar listos, dispuestos a compartir esa palabra.
hermanos. Nuestros labios al hablar deben hablar, dice la palabra de Dios, hablar del amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? El sacrificio de Cristo Jesús, para que tú y yo seamos salvos, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tercero, cuarto, dice acá, el escudo de la fe. Hermanos, qué hermoso, ¿no? Que nuestra fe no mengue, hermanos. Que nuestra fe no mengue, ¿no? Cuando viene la enfermedad o cuando viene la necesidad, Señor, estoy confiando en ti. Si mengua nuestra fe, hermano, entonces ya entramos en problemas. Pero si nos mantenemos firmes, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Yo confío en ti, Señor, ¿no? Declarar como declararon Sadrach, Mesach y Abednego, nuestro Dios nos puede salvar de tu mano y de ese horno. Si no fuera así, tampoco nos vamos a inclinar ni a humillar. Hermano, pues así tenemos que estar preparados. Dios puede salvarme del COVID, pero si no es así y quiere llevarme, que me lleve, me voy con el Señor. ¿Entiende, hermano? ¿Por qué desesperarnos, llorar? A veces escucho, ay, hermano, estamos en el COVID, nos ponemos a llorar desesperados. No, hermano, fortalezcamos nuestra fe. No hay por qué ponerse a desesperarse y a llorar porque tal persona, tal tiene COVID. Si no es cristiano, llora por su alma y predícale el evangelio. Pero no hay por qué estar desesperándonos, hermano, ¿no? Si es cristiano, gloria al Señor, si se va con el Señor, si Dios quiere llevarlo, se va con el Señor, va a estar mejor que nosotros acá. Acá tenemos que seguir sufriendo con todas las pruebas o dificultades, hermano. Pero el que se va con COVID o sin COVID, si es cristiano, se va con el Señor. Gloria a Dios. Entonces hay que fortalecer nuestra fe, hermanos. No hay que estar desesperándonos, ¿no? Llorando, clamando, no. No estamos para eso. Creemos en su palabra, creemos en sus promesas. Hay que estar fortalecidos. Esa es la armadura que tenemos, hermano, ¿no? Acá hemos estado, como les decía, ¿no? Todos hemos estado orando, hijos, prepárense, algo pasa. Si están bien con Dios, no hay por qué desesperarse. Se van con el Señor, ¿no? Nos vamos con el Señor, hermano, ¿no? Nuestro lugar no es acá en este mundo. Nuestro lugar está arriba, preparado por el Señor. Así que no tenemos que aferrarnos al mundo, sino aferrarnos al Señor. Eso es nuestra fe. ¿Entienden, hermano? Eso es nuestra fe. Y entonces, ¿qué dice la palabra aquí? ¿No? Cuarta armadura, dice ahí, toma el escudo de la fe, con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué dardos de fuego, hermano? Esos pensamientos que te vienen de angustia, de tristeza, de pesar, y que te hacen llorar y que te hacen desesperarte, ¿no? Que te vas a morir, que vas a pasar, que mira esto, qué va a ser de tu hijito, qué va a ser de tu hijita, qué va a ser de tu casa. Son dardos, hermano. Son dardos de fuego. Entonces, con tu fe vas a poder salir adelante. Con tu fe vas a poder salir victorioso. Con tu fe vas a confiar, Señor, yo estoy contigo. Si es tu voluntad, me llevas, me quedo. Mis hijos están en tus manos. No, tú no vas a dejarlos desamparados. Están en tus manos. Entonces, hermano, Satanás se da cuenta que no puede hacer nada contigo, no puede tumbarte ni por nada, porque tu fe está firme en las promesas del Señor, en la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, ¿qué más dice la palabra? ¿No? Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Gloria al Señor, hermanos. Toma el yelmo de la salvación. Hermanos, pase lo que pase, si tienes a Cristo, ya eres salvo. Amén. Pase lo que pase, si tienes a Cristo, ya soy salvo. Con COVID o sin COVID, viene un carro, me chanca, me caigo, me rompo la cabeza, me da un ataque al cerebro y al corazón y lo que sea, un infarto, venga la muerte como sea, soy salvo. Soy salvo. ¿No? Hay una hermosa alabanza que dice, soy salvo, ese es mi canto, Cristo me salva. Oh, cuán glorioso, soy salvo, miro su gloria, doy alabanzas al Salvador.
Hermano, usted piense en su salvación. En medio de las pruebas y dificultades, soy salvo. La promesa del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya nuestro corazón está así. Decíamos, los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron, nuestro Dios nos puede salvar de ese horno, nos puede salvar de tu mano. Somos salvos en Dios. Tenían las promesas del Señor. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Así dice la promesa, ¿no? Y los tres hombres fueron lanzados al horno de fuego. ¿Qué dijo el rey Nabucodonosor? No han sido tres los que han lanzado, yo estoy viendo a cuatro. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses, la presencia del Señor Jesucristo, la presencia de Dios en medio del fuego. Ahí está, hermanos, Dios es fiel a su promesa. Entonces, aferrémonos, tengamos esa seguridad que no, esta vida acabará. Así dice la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Sus promesas son fieles y verdaderas. Por lo tanto, mantengamos en nuestro corazón gracias, fortalezcamos esa salvación, mantengámonos firmes en nuestra fe. Y termina diciendo, utilizando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios, hermano, ¿no? Eso es lo que vemos en David, cuando hemos mencionado, ¿no? Tenía el poder de Dios, estaba fortalecido, como dice nuestro primer versículo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo se fortaleció David en el Señor? Cuando le dijeron a David, pero tú no vas a poder luchar contra ese enemigo gigante. Él es un hombre de guerra. ¿Qué dijo David? ¿Cómo se fortaleció en el Señor? Mi Dios ha estado conmigo. Yo soy pastor de ovejitas. Cuando venía un oso, yo lo atacaba y lo mataba. Y cuando venía un león, yo lo atacaba y lo mataba. Sea oso o sea león, yo lo hacía correr. Qué lindo, ¿no? Estaba fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. ¿Entiende, hermano? Gloria a Dios. Entonces, así también nosotros, que venga el COVID, ay, que no venga, que nos desesperamos, no se desespere, hermano, lo que tenga que venir, vendrá. Tiene que estar cubierto ¿con qué? Con la fe, con la justicia, con la verdad, con el yelmo de la salvación y lleno de la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es una bendición tan grande, porque cuando viene un problema, inmediatamente viene la palabra de Dios. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Entiende, hermano? Cuando hay cualquier situación, en la palabra de Dios encontramos promesas para todas las situaciones de nuestra vida. Por eso es necesario leerla, conocerla, fortalecernos. Hermanos, qué lindo cuando uno va leyendo, ¿no? Les comparto nuevamente, estoy leyendo la historia de Josué. Ya empecé desde Génesis, ahora nuevamente estoy en Josué. Y hermanos, qué maravilloso. Cuanto más leemos, más glorificamos a Dios, hermanos. Más glorificamos a Dios cuando vamos leyendo y vamos viendo cómo Dios le promete a Josué y cómo Dios cumple con su pueblo. Aún siendo infiel, aún siendo débil, Dios cumple con su palabra, hermanos. Por eso necesitamos, dice acá, estar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Decimos, ¿Goliat podía ver la armadura de David? ¿Goliat pudo ver la armadura de David? No. Es una armadura que no se puede ver, hermanos. Tal vez en ti no pueden ver una armadura física, material, pero que puedan sentir que realmente tú estás cubierto por una armadura, que no te va a tumbar nada, que va a haber pruebas que te van a zamaquear, afligido, pero no desesperado.
Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Afligido, pero no desesperado, porque hay una armadura de Dios, ¿no? ¿Y cómo se fortalece toda esta armadura de Dios? Dice el versículo 18, orando en todo tiempo. ¿Qué cosa es la oración? Es conversar con Dios, es mantener una comunión con Dios, es traer al Señor nuestras cargas, nuestras inquietudes, nuestros deseos, nuestros anhelos, hermanos. Señor, aquí estoy, presentándote cada mañana. Qué lindo escuchar a mi hermana, ¿no? Ahora con mi familia oramos. Ahora con mi esposo oramos. No hay nada más importante, hermanos. Cada uno puede orar solo, como decía, pues, ora tú yo ya oré, ora tú. No, hermano, si dos o tres se ponen de acuerdo, dice la Biblia, qué lindo que un matrimonio, una pareja esté orando juntos. Cordón, dice, de tres dobleces no se rompe, ¿no? Porque cuando están juntos ahí está la presencia del Señor glorificándose con el esposo y la esposa. Si hay que perdonar, perdonarse. Si hay que romper ataduras, romper. No des lugar al diablo. Como esposos, no hay que dar lugar al diablo para que nos peleemos y cada uno por su lado. No, Dios no se agrada. Hermanos, Dios no nos ha puesto como matrimonio para estar cada uno por su lado. Dios ha puesto para que ese matrimonio estén juntos, orando juntos, buscando juntos al Señor, hermano. Dejando de lado todo orgullo, soberbia, toda carnalidad, toda humanidad y buscando con sinceridad al Señor. Solo de esa manera estaremos cubiertos con una hermosa armadura, hermanos. ¿Para qué nos sirve esa armadura? Dice ahí, para poder soportar las acechanzas del diablo. Podemos salir victoriosos, hermanos. Podemos salir victoriosos. Si nos toca partir, eso también significa victoria, porque ya somos salvos. Amén. No significa que el hermano falleció o ha sido derrotado. No, ha sido victoria, porque ha ido con el Señor. Es salvo. ¿Entiende, hermano? Son los planes soberanos del Señor. Por lo tanto, fortalezcámonos en el Señor. Recuerde este versículo 10. Por lo demás, hermanos, es para toda la iglesia. Amén. Para toda la iglesia. Por lo demás, hermanos, en medio de pruebas, en medio de dificultades, en medio de situaciones duras, COVID o no COVID, economía, sentimientos, emociones, hermanos, fortaleceos en el Señor, en su palabra. Dios está conmigo, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿de dónde nos agarramos? Del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro, antes de recibir el Espíritu Santo, era miedoso, asustadizo, era emotivo, era, como dicen algunos, solamente era boquilla. Pucha, con la boca decía todo, pero en su interior Dios sabía que era débil y temerario, a tal punto que llegó a negar a Jesús. Pero cuando recibió el Espíritu Santo, recibió fortaleza de Dios. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le dio sabiduría. Miren, Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. El Espíritu Santo le dio valor para ponerse en pie y sabiduría para comenzar a hablar con poder, con autoridad. ¿Qué más dice la palabra? Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. ¿No? Les estaban prohibiendo que ya no hablen de Jesús. ¿Qué dijo Pedro? Y más Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. El Espíritu Santo nos da valor, nos da audacia, sabiduría. ¿Se da cuenta, hermanos?
Fortalezcámonos en el poder del Señor. Pidámosle al Señor, Señor, llena mi vida, llena mi corazón, lléname más de tu espíritu. Yo quiero más de tu espíritu. Hermanos, ese es el poder que tenemos en el Señor. Amén. Hechos 5:15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el Espíritu Santo nos hace canales de bendición. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Orar pidiéndole al Señor que nos renueve, que nos renueve ese ánimo, hermanos. A veces estamos caminando bien el camino del Señor, pero los afanes de la vida nos van apagando, ya no leemos la Biblia, ya no oramos como debe ser, ya no mantenemos ese calor espiritual y nuestra lucecita se va apagando y el Espíritu Santo va menguando. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente reaccionar, hermanos. Cantar como dice la alabanza, Señor, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que siga ardiendo. Santo Espíritu, desciende a mi pobre corazón, lléname de tu presencia y haz en mí tu habitación. Pedirle al Señor, hermanos. No sabemos lo que vendrá para cada familia, para cada hogar, para tu hogar. Solamente Dios lo sabe, hermanos. Pero tenemos la palabra de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si realmente tú entiendes que necesitas fortalecerte en eso, ¿no? Si cualquier problemita ya te tumba y te pones a llorar, hermanos, vamos a orar para que el Señor te fortalezca, que avive ese fuego de su espíritu en tu vida y que seas una mujer, un hombre valiente, dispuesto, no ponerte a llorar, sino ponerte a cantar, a alabar, a agradecer al Señor en medio de las circunstancias duras o difíciles, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre amado. Palabra que nos anima, palabra, Señor, que nos fortalece, palabra que nos redarguye, nos exhorta, nos corrige, Padre. Es palabra viva, es palabra eficaz, Señor bendito. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más nos recuerdas que somos humanos, que somos débiles, que flaqueamos y que necesitamos ser fortalecidos, Señor, en ti y en tus promesas, Padre Santo. Tú eres el mismo, no has cambiado, dice tu palabra, Señor. Como estuve con Moisés, estaré contigo, Señor bendito. Como estuve con Josué, como estuve con Elías, con Pablo, con Pedro. Señor, tú estarás con nosotros, porque así lo has prometido, Padre. Pero, Señor, muchas veces nos envolvemos en este mundo y en los afanes de esta vida, Señor, y descuidamos, Padre, nuestra comunión contigo. Y cuando vienen los problemas, Señor, nos asustamos, nos angustiamos, nos desesperamos, lloramos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en el poder de tu fuerza, en el poder de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia. Perdona a mi hermano, a mi hermana, Señor. Tú, hermano, que te sientes debilitado tal vez. Tú que te sientes desanimado. En el nombre de Jesús, pídele perdón ahora. Dile, Señor, perdóname. Perdóname porque he descuidado mi comunión contigo. Perdóname, Señor, porque más me envuelvo en los afanes de esta vida, las preocupaciones por el dinero y trato de luchar y de salir con mis propias fuerzas y me olvido, Señor, de que tú estás conmigo. Perdóname, Señor. Dile al Señor, hermano, hermana, dile perdóname y aviva el fuego de tu espíritu. Aviva el fuego de tu espíritu, Señor.
Devuélveme ese gozo de tu salvación. Así dile, Señor, devuélveme ese gozo de tu salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu. Aviva el fuego de tu Espíritu en mi corazón. En el nombre de Jesús, Padre, oramos por tu iglesia. Señor, tu palabra nos enseña que tu venida está cerca. Señor, que no nos vas a encontrar, Señor, como aquellas 5 vírgenes insensatas con nuestra lámpara sin aceite, Padre. Que cuando vengas, Señor, estemos como aquellas vírgenes prudentes con nuestras lámparas llenas de aceite, Padre Santo, fortalecidos en el poder de tu fuerza, Padre amado. Gracias, Señor. Tu palabra dice, pídeme y lo haré. Te pedimos, Padre, que renueves nuestro corazón, Señor. Renueva el corazón de tu iglesia. Renueva el corazón de mis hermanos. Aviva el fuego, Señor, de tu espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Como siervo tuyo, Padre amado, bendigo a tu iglesia, a cada hogar, a cada familia que ha estado formando parte, Señor, de este culto en esta tarde. Y si hay alguien, Señor, que todavía no te conoce, que tu palabra, Padre Santo, siga obrando, Señor, en sus corazones y que pueda disponer su corazón a ti, Padre. Oramos, Señor, agradecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.